Hola, buenas tardes, bienvenido una vez más a mi canal Conociendo tu Diseño. Mi nombre es Niurka y estoy aquí para darte este hermoso regalo del video número 2 del miedo. Espero que hayas anotado y que hayas reconocido un poco de este tipo de miedo, no del miedo en su totalidad, sino de las acciones que provocan el miedo en nuestras vidas. Yo sé que todos en lo largo de nuestro caminar hemos tenido diferentes tipos de traumas. Pueden ser traumas fuertes o traumas pequeños, como el abandono, el desapego, el abuso sexual, el abuso psicológico y traumas, microtraumas le llaman, que son aquellos que son pequeños para nosotros o para cualquier otra persona que le contaste y dicen, bueno, eso fue algo muy pequeño que me pasó. Pero recuerda, sigue siendo un trauma, porque cuando tú lo recuerdas, a pesar de que haya sido muy pequeño, lo recuerdas con dolor, entonces sí es un trauma y te causa ese miedo. Tenemos que tomar, mejor dicho, la decisión de ser feliz. ¿Qué es ser feliz? No es más que conectar con esa parte sana tuya, de mirar hacia atrás y que ya no te duela lo anterior, lo vivido, el pasado, el trauma. Sé que no es fácil, pero no es difícil. Y aquí te voy a dar las claves y las pautas, las herramientas para que podamos salir juntas de todos estos tipos de miedo que nos atrapan, que no nos dejan salir, que no nos dejan ser personas exitosas. A veces yo sé que tú te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué me menosprecio? ¿Por qué creo que no lo voy a hacer? Es porque ese miedo está ahí señalándote constantemente. Porque el miedo es capaz hasta de dañarnos internamente. El miedo viene de un cortisol muy, muy alto. ¿Qué es el cortisol? Es la parte donde nos mantenemos alerta. Un buen cortisol está bien, pero un cortisol dañado nos va a mantener en un miedo constante y aparte de eso nos vamos a sentir mal físicamente, emocionalmente e interiormente. ¿Por qué? Porque el miedo tú lo sientes, lo reflejas, pero lo más importante es que te daña. Y según nuestro caminar vayamos entendiendo y identificando aquellos tipos de miedo, va a ser más fácil para nosotros sanar esa herida. Cuando se distorsiona ese esquema de presente, pasado y futuro, es cuando llega a nuestras vidas ese miedo. Una manera de controlar un poco este tipo de miedo también es manteniendo nuestro cortisol a niveles regulares. El miedo en su totalidad no es que esté mal, porque es lo que nos ayuda en ocasiones a nosotros defendernos, a saber algunas cosas, cómo vamos a hacer, cómo vamos a actuar por el miedo, pero no un miedo que te detenga, no un miedo que te deje paralizado, que te bloquee, que tú no quieras crecer, que tú seas capaz de no creer en ti, que tú sientas que no eres nadie, que tú sientas que a qué viniste a este mundo. No, ya es un miedo muy elevado en tu vida que te hace daño. Y por eso hoy te traigo 5 preguntas que te tienes que hacer, responderla y buscar desde lo más profundo de tu corazón, tratar de responderla para poder encontrar la parte clave de ese miedo. ¿Qué quiero evitar comportándome de este modo? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta evadirte? ¿Por qué te gusta restringirte? ¿Qué evitas? ¿Por qué no quieres pasar por ahí? ¿Por qué no quieres hablarle a esta persona? ¿Por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tengo miedo a perder? ¿Qué tienes miedo a perder? A lanzarte, a que no te vaya bien, a que no te vaya mal, a no adaptarte, a no conseguir lo que tú quieres. Recuerda, nosotros no somos perfectos. En la vida tendremos aflicciones, como lo dice la palabra, pero recuerda, Él venció el mundo y está con nosotros para apoyarnos y no nos abandonará en ningún momento difícil de nuestras vidas. Así que yo te hago otra vez esta pregunta. ¿Qué tengo miedo a perder? O sea, no debes tener miedo. Solo intenta hacer las cosas para poder seguir adelante. No te aflijas
porque hoy no te salió bien y mañana sí. Recuerda que no todos los días nos salen las cosas bien. Pregunta, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Hay algo o alguien de quien tú deberías defenderte? ¿Por qué? ¿Por qué siente ese menosprecio o ese temor por eso, por lo que tú te defiendes? Dale mente, comienza a pensar ¿por qué? ¿Por qué me defiendo de esa persona? ¿Por qué actúo así delante de esa persona? ¿Por qué? Cuarta pregunta, ¿qué imagen tiene de ti misma? ¿Cómo tú te ves? ¿Te ves una persona capaz de hacer las cosas o no? ¿O te ves como una persona que no tendrá éxito en su vida? ¿No será exitoso? ¿No puede ser un emprendedor, un líder? ¿Te limitas? Número 5. ¿A qué le tienes miedo y dónde se origina ese miedo? ¿Dónde? Dale atrás, ponte a pensar dónde comenzó esa chispa de miedo. ¿Quién te la provocó? ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió ese miedo? Recuerda que ese miedo viene de atrás o viene de ahora. Recuerda que te dije en el video anterior que la mente no hace diferencia entre lo real y lo que tú te imaginas. Y también recuerda que al 90% de lo que tú le tienes miedo no va a ocurrir nunca, porque lo estás imaginando, lo estás creando de una sola situación que pasó en tu vida. Muchas personas se van al límite con sus miedos, o se restringen o hacen las cosas para vencer ese miedo supuestamente. Se va mucho a los extremos. Voy a poner un ejemplo de una persona que conozco. Su pareja murió y claro, es un dolor muy grande. Es un dolor que solo esa persona lo puede entender. Nosotros no podemos decir, yo me pongo en tu zapato a menos que no hayas pasado por algo igual. Entonces esta persona siente este dolor tan grande en su corazón que siente que no puede vivir. Siente la muerte de su esposo, como me dijo ella, en sus hombros, en su espalda. Entonces ella se somete, no me dio mucha explicación, pero pude deducir lo que pasó. Entonces eso es un miedo extremo, donde lo más que puede hacerte es hacerte daño y no vas a salir nunca de ese problema. Cuando tú te expones demasiado o al límite para tú poder vencer ese miedo. Ella lo que hace es que se vaya a hacer como un retiro, una meditación de ella sufrir más. No me recuerdo cómo se llama ese tipo de terapia. Cuando yo le tengo miedo al fuego, prendo una vela, me acerco al fuego hasta el punto de quemarme para sentir el dolor y querer curar ese dolor con más dolor. Y no es así, no vas a sanar. Con más dolor no se sana una herida. Recuerda, o hay otros que, por ejemplo, evitan el dolor, evitan ese miedo. ¿Cómo? Por ejemplo, que también tengan que ponerse una vacuna. Hay personas, mi esposo principalmente, le tiene miedo a la vacuna. Y él no le gusta vacunarse. Entonces, hay personas así, de que no quieren vacunarse. No, por ahí ni lo evito, por ahí ni paso. Hay dos maneras de sanar el miedo. Irme al extremo de hacerme mucho más daño para sanarlo y que ese daño que yo me hice antes pueda compensar el miedo que siento ahora y me pueda curar. No. O no, por ahí no paso, por ahí yo no me acerco y ya, lo dejo así. Mi miedo se va a calmar. Mentira, no se va a calmar. Entonces, piensa en estas 5 preguntas que te hice. Quiero que sea sincera y la conteste. Y entonces tengo otro videito que es el número 3, donde de acuerdo a ustedes me van a escribir aquí en los comentarios cuáles son los miedos que ustedes se identifican con lo que le di en el primer video. Tipos de miedo. Entonces vamos a sacar los 5 miedos más importantes y cómo vamos a abrir el camino para sanar esos miedos, ¿ok? No te olvides suscribirte y darle me gusta y compartirlo para que llegue a otras personas que yo le pueda ayudar. Bueno, en el nombre del Eterno, en el nombre de Yeshua. Bueno, gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Shalom.